6 cosas extrañas que el IRS dice que no puede cancelar en sus impuestos. Con poco tiempo para el día de impuestos el 18 de abril, muchos estadounidenses buscarán formas imaginativas de evitar desembolsar dinero al IRS. Sin duda, algunos contribuyentes se encuentran en la línea entre las deducciones válidas y las creativas en una declaración de impuestos. Aquí hay 6 gastos que no debe tratar de deducir de sus impuestos en 2023. Eliminación de alfombras. Como saben la mayoría de los propietarios y dueños de propiedades de alquiler, los materiales de reparación general y los gastos de mano de obra son gastos deducibles. Pero las reparaciones que mejoran la calidad de su propiedad, como la remoción de alfombras, son mejoras, según la publicación 527 del IRS. Existen formas específicas de reclamar reparaciones y mejoras en sus impuestos, pero definitivamente no puede reclamar la remoción de alfombras como una deducción fiscal médica. Como describe el Fiscal Times, en 1993, una mujer de California que acababa de iniciar una empresa de diseño de interiores en el hogar dedujo $14,098 por quitar la alfombra de su casa, más el costo de instalar pisos de madera de roble rojo y volver a pintar su casa como gasto médico. Un tribunal fiscal de Estados Unidos rechazó una recomendación de su médico de 13 años de edad de que quitarse las alfombras ayudaría con sus alergias de polvo. Dentadura postiza. El IRS permite a los contribuyentes deducir los gastos dentales, incluidas las dentaduras postizas, que superen el 7,5% de su ingreso bruto ajustado, lo que reduce sus ganancias imponibles. Sin embargo, estos se consideran gastos personales, no comerciales. En 1935, el actor de carácter Ned Park dedujo el costo de 2 juegos de dentaduras postizas superiores como un gasto comercial ordinario y necesario en su declaración de impuestos, afirmando que los dientes postizos ayudaron a su articulación y eliminaron un silbido de su discurso mientras actuaba. Parks no pudo probar que las dentaduras postizas eran solo para uso comercial y no para uso personal. Según Castex y Fiscal Times, el Tribunal Fiscal de Estados Unidos y la Junta de Apelaciones Fiscales acordaron que Sparks no tenía un caso, y la Junta declaró: sería difícil imaginar algo más personal que una dentadura postiza. Clases de baile. Si se requiere una capacidad profesional, las lecciones se consideran deducciones ordinarias y necesarias para los bailarines según las definiciones del IRS. Mantener y mejorar las habilidades laborales es parte integral del trabajo de uno como bailarín o instructor, y reclamar una oportunidad estadounidense o crédito de aprendizaje de por vida para clases de baile que son parte de la matrícula de su programa universitario es aceptable, pero por razones de salud no tanto. Los contribuyentes han intentado reclamar lecciones de baile como gastos médicos para tratar todo, desde ansiedad y depresión hasta artritis y venas varicosas, pero esos esfuerzos han sido en vano. Entonces, si su médico le recomienda clases de zumba para cualquier problema que tenga, es una sugerencia saludable, pero no financieramente sólida. Abrigos de bisón. A pesar de los mejores esfuerzos de los detractores, los abrigos de bisón siguen siendo populares en algunos círculos sociales como símbolos de lujo y riqueza. Puede hacer una donación deducible de impuestos de su vieja piel preciosa a la Sociedad Protectora de Animales, pero deducir una vieja compra de piel para socializar es una red de contactos no. Alimento. Las personas que padecen diabetes a menudo tienen dificultades para controlar una dieta restrictiva dada la sobreabundancia de alimentos azucarados y ricos en carbohidratos que abarrotan los estantes de los supermercados de hoy. Desafortunadamente, los diabéticos no reciben un trato especial cuando se trata de reclamar alimentos saludables en sus impuestos, como lo son con los gastos relacionados con el seguimiento y tratamiento de su trastorno. Cuando un contribuyente de Illinois con diabetes trató de deducir los gastos de comestibles de $461.38 como parte de su dieta prescrita por un médico, intervino el Tribunal Fiscal. En su fallo, el Tribunal Fiscal de Estados Unidos negó la deducción, diciendo que estos eran sustitutos de los alimentos consumidos normalmente por una persona y, como tales, su costo constituía un gasto general no deducible, según el expediente proporcionado por Legal. Incendio provocado. Revertir un negocio que quiebra puede ser una tarea hercúlea.
Mientras que algunos propietarios simplemente aceptan las trampas que conlleva administrar su propia empresa mientras intentan mejorar su suerte, otros recurren a medios menos legítimos para deshacerse de una carga corporativa. Quemar el propio negocio para obtener dinero del seguro es un topo común de la historia del crimen, pero un contribuyente de la vida real que contrató a un pirómano para hacer el trabajo sucio en realidad tuvo la audacia de reclamar una deducción de sus impuestos. No hace falta decir que el IRS se opuso a esta deducción. Tipos de ingresos pasivos que no están sujetos a impuestos. Existen numerosas formas de obtener ingresos pasivos, pero desafortunadamente la mayoría de ellas están sujetas a impuestos. Esto es particularmente cierto en el caso de las inversiones generadoras de ingresos, de las cuales solo unas pocas le permiten evitar el pago de impuestos. Sin embargo, hay algunos créditos, liquidaciones y pagos que puede recibir libres de impuestos, aunque generalmente se pagan anualmente o una sola vez. Bonos municipales libres de impuestos. La forma más fácil y de hecho una de las únicas de generar ingresos libres de impuestos a partir de sus inversiones es comprar bonos municipales. Generalmente los bonos municipales están libres de impuestos a nivel federal. Herencia. No tendrá que preocuparse por pagar impuestos federales sobre las herencias que reciba, sin importar cuán grandes sean. En algunos casos, el difunto puede tener que pagar impuestos sobre el patrimonio, pero eso no es una preocupación para los beneficiarios. Ingresos del seguro de vida. Si usted es el beneficiario designado de una póliza de seguro de vida, sus ingresos se le pagarán libres de impuestos sobre la renta. Esto es cierto incluso si recibe una póliza muy grande como $1 millón o más. Pagos por discapacidad. En algunos casos, los pagos por discapacidad pueden considerarse ingresos imponibles. Sin embargo, si paga todas las primas de un plan de seguro médico o de accidentes, los pagos por discapacidad que reciba no se consideran ingresos imponibles. Regalos. Los obsequios a veces pueden estar sujetos a impuestos para el donante si exceden el nivel de exclusión del impuesto anual sobre obsequios, que es de $17,000 por persona para 2023. Sin embargo, los destinatarios de los obsequios nunca tienen que pagar impuestos sobre lo que reciben. Pensión alimenticia. La pensión alimenticia anteriormente era deducible por el comprador y sujeta a impuestos para el beneficiario, pero todo eso cambió en 2019. Después del 1 de enero de ese año, los pagadores ya no podían deducir sus pagos de pensión alimenticia y los beneficiarios ya no tenían que pagar impuestos sobre ellos. Manutención de los hijos. Según el IRS, al igual que con los pagos de pensión alimenticia, los pagos de manutención infantil no son deducibles para el pagador ni sujetos a impuestos para el destinatario. Retiros de cuentas Roth IRA. Las cuentas Roth IRA se diferencian de las cuentas IRA tradicionales en que las distribuciones de ellas generalmente están libres de impuestos, siempre que sus retiros sean calificados, lo que generalmente significa que ha tenido la cuenta durante al menos 5 años y tiene más de 59,5 años, no tendrá que pagar impuestos sobre el dinero que retire, incluso si proviene de intereses o ganancias de capital. Pagos de mitigación de desastres. Si sufre un desastre, su gobierno estatal o local puede proporcionarle un pago de mitigación de desastres. Estos pagos no se consideran ingresos imponibles. Reembolsos de adopción calificados. Además de recibir un crédito fiscal por los gastos de adopción calificados, también puede excluir de los ingresos los pagos de asistencia para la adopción proporcionados por el empleador.